Hola chicos, buenas tardes. Vamos a trabajar ahorita los ejercicios de la guía número 2 de termodinámica, específicamente los ejercicios siguientes, donde habla de la dilatación de los cuerpos. Por ejemplo, el ejercicio dice cuál es bueno, aquí no está escrito, yo solo lo voy a leer, cuál es la longitud de una barra de hierro a 50 grados centígrados si su longitud a 0 grados centígrados es de 15.4816 centímetros. Bien, tenemos acá, eso es sobre dilatación de los cuerpos. La longitud de la barra de hierro es lo que pide o pregunta el ejercicio. ¿Cuál es la longitud? O es decir, el estiramiento que tuvo la barra de hierro al incrementarse la temperatura. Acuérdense que los cuerpos, como los metales, se expanden por la diferencia de temperatura. Mayor temperatura, más se expanden. Tenemos acá la temperatura inicial, que es de 0 grados centígrados, y la temperatura final que alcanzó es de 50 grados centígrados. La longitud inicial de la barra de hierro al inicio era de 15.4816 centímetros y la longitud final es la incógnita. Para ello vamos a utilizar el coeficiente de dilatación del hierro, FL he puesto porque en la tabla periódica este es el hierro, y es de 12 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. Eso nada más la unidad de medida en la que se representa. Tenemos acá el desarrollo del ejercicio del cual hablamos. Decimos que la longitud final va a ser igual al coeficiente de dilatación del hierro por la longitud inicial por delta T. Cuando decimos delta T estamos hablando de una diferencia de temperatura que ronda entre la temperatura final menos la temperatura inicial. Siempre va a ser de esta manera, temperatura final menos temperatura inicial. Utilizándolo ya de esta manera, la fórmula nos quedaría que la longitud final va a ser igual a la multiplicación del coeficiente de dilatación del hierro por la longitud inicial por temperatura final menos temperatura inicial. Yo le pongo L sub 0, pero es lo mismo. L y longitud inicial o L sub 0 es lo mismo. Quiere decir que es la inicial. Entonces tenemos que la longitud final va a ser igual a 12 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1, que es el coeficiente de dilatación del hierro. Eso multiplicado por la longitud inicial, que es 15.4816 centímetros. Y eso multiplicado por la diferencia de temperatura. Como en este caso la temperatura final es 50 y la temperatura inicial es 0, 50 menos 0, pues nos quedan 50 grados centígrados. Multiplicando estos tres valores en la calculadora, aquí hay que hacer uso de notación científica, exponente de menos 6, tenemos este resultado, 9.28896 por 10 a la menos 3. Es importante tomar todos los decimales, puesto que estamos hablando de dilatación de los cuerpos y queremos hacerlo más preciso para saber qué tanto se estiró el metal. Entonces, este no es el tamaño que alcanzó, sino que el tamaño que alcanzó se lo sumamos al tamaño que ya tenía la barra para saber cuál fue su tamaño final. A eso se le conoce como delta L. Delta L va a ser igual a la longitud que tenía inicialmente, la que tomábamos acá, más la longitud final que alcanzó, que sería esta. Al sumar esos dos valores, la longitud inicial más el valor que nos dio la longitud final, tenemos que la barra de hierro alcanzó un tamaño de 15.4909 centímetros. ¿Verdad? Ese fue el tamaño que alcanzó la barra de metal y este es para el ejercicio primero. Veamos el segundo ejercicio. En el segundo ejercicio nos dice que un alambre de metal tiene una longitud de 1 metro a 20 grados centígrados. Si se observa que se alarga hasta 1 metro 003 cuando se introduce en un horno que está a 95 grados centígrados, ¿cuál es el coeficiente de dilatación? Eso es lo que relata el ejercicio. Y aquí tenemos medio abreviado, un alambre de metal tiene una longitud de, para que se ubiquen cuál es el ejercicio. Tenemos los datos,
longitud inicial es 1 metro, la longitud final es de 1.003 metros, es decir, que el alambre de metal se estiró esta pequeña cantidad. La temperatura final cuando fue introducido al horno fue de 95 grados centígrados y la temperatura que tenía inicialmente, la temperatura ambiente, era de 20 grados centígrados. Y nos pregunta encontrar el coeficiente de dilatación del alambre de metal. Tenemos entonces la fórmula del coeficiente de dilatación. Coeficiente de dilatación va a ser igual, bueno, este signo de acá, había olvidado decirles, representa eso, esa palabrita, coeficiente de dilatación, que es la característica que tienen todos los elementos de poderse estirar o de poderse contraer si la temperatura aumenta o baja, ya dependiéndose del caso. Entonces el coeficiente de dilatación va a ser igual a delta L. Delta L es igual a tener longitud final menos longitud inicial. Eso dividido entre la longitud inicial por delta T. Delta T, ya lo habían visto en el caso anterior, es igual a tener temperatura final menos temperatura inicial. Por lo que al desarrollar el ejercicio nos quedaría de la siguiente manera. La longitud delta L, que es 0.03, se obtiene de la siguiente manera. Si restamos a la longitud final la longitud inicial, es decir, a 1.003 le restamos 1 metro, nos queda este resultado y ese es el que utilizamos acá. La longitud inicial es 1 metro, es esta que está acá, y la variación de temperatura, que sería temperatura final menos temperatura inicial. Si restamos 95 grados centígrados menos 20, eso nos da un total de 75 grados centígrados. 1 por 75 obviamente es 1 y solamente nos queda la división de 0.03 metros, ya los anulamos, entre 75 grados centígrados. Al hacer esa división tenemos el resultado, que sería el coeficiente de dilatación va a ser igual a 4 por 10 a la menos 5 grados centígrados a la menos 1. Eso quiere decir que los grados centígrados están en el dividendo, es decir, están abajo y se representan así. Ese sería el valor del coeficiente de dilatación del alambre de metal. Con esto finalizamos los dos ejercicios. Espero que les haya servido y se les hace más fácil el trabajo de la guía, puesto que lo más complicado quizás es el desarrollo de estos ejercicios. Por cualquier duda o comentario siempre estamos en comunicación. Cuídense, fue un gusto.